Dios los bendiga. Hoy traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema con el nombre de los falsos profetas. Hoy en día vemos en las iglesias, vemos predicaciones también por los medios sociales, en YouTube, Facebook, profetas que dicen que Dios les habló, que Dios les dijo y así dice Dios. También vemos en las iglesias profetas que profetizan y dicen, así dijo Dios, Dios me habló, yo soñé. Muchas veces erramos en las profecías, muchas veces esas profecías no son de Dios, son de nuestros propios corazones, son pensamientos que nos vienen a la mente, son ideas que nos vienen a la mente. Nuestra mente vaga a veces, nuestro espíritu también vaga a veces. También a veces el diablo nos habla, nos pone pensamientos en nuestra mente, nos puede poner sueños el diablo para que sueñemos y creamos que Dios nos habló. Hoy hay muchos profetas que profetizan y dicen, así dijo Dios. Y la mayoría de los profetas profetizan bienestar para la gente, profetizan bendiciones para la gente, profetizan prosperidad, profetizan ganancias, aún sabiendo de que esa gente no anda en la voluntad de Dios, anda bajo sus propios caminos, anda en el pecado, anda en la apostasía, andan en la herejía, andan en la hipocresía, andan con faltas hacia Dios, no obedecen la palabra de Dios, tienen doble vida, doble moral. En la iglesia son una persona, fuera de la iglesia son otra persona. Y aún así hay profetas que les declaran prosperidad, les declaran bienestar, les declaran felicidad, les declaran bienestar, les declaran ganancias, riquezas, les profetizan puro bien solamente. Dios se molesta cuando profetizan y Dios no habla. Cuando decimos, Dios dijo, así dice Dios. Dios a esa gente los castiga, le trae maldad a él, a su casa, a su familia. Yo ahorita estoy predicando porque Dios me mandó. Estoy predicando lo que es la palabra de Dios. Estoy predicando sin quitarle y sin ponerle. Si me hubiera puesto un hombre a predicar, estuviera predicando lo que el hombre me dijera. Estuviera predicando para satisfacer al hombre. Estuviera predicando para quedar bien con el hombre. Estuviera predicando lo que el hombre desea. Mas yo no predico lo que el hombre desea. Yo predico lo que Dios dice. Yo predico la palabra de Dios sin quitarle y ponerle. Por eso, por predicar la palabra de Dios, me estoy quedando sin amigos. Me estoy llenando de enemigos. Los poquitos amigos que tenía y de la iglesia me están dando la espalda por llevar la palabra. Solo se predica prosperidad. Solo se predica que Dios es amor. Solo se predica que da tu diezmo y Dios te va a prosperar. Solo se predica que Dios está con nosotros, que Dios nos cuida, que Dios nos bendice. Solo se predica sin inculcar al pecado, sin inculcar a la santidad, sin inculcar al arrepentimiento, sin señalar el pecado, sin señalar la desobediencia. Muchas iglesias están perdidas porque no se predica la verdad, no se predica santidad. Solamente se habla de labios, que hay que buscar a Dios, que hay que obedecer a Dios, pero no son ejemplo, no llevamos el ejemplo, no vivimos lo que predicamos. Se habla de santidad, se habla de obediencia hacia Dios, pero ni el mismo que predica tiene obediencia hacia Dios, ni el mismo que predica tiene santidad hacia Dios. Hablan de santidad, hablan de obediencia, hablan de que Dios es amor, pero no señalan el pecado, no exhortan a la iglesia a que busque a Dios, a que anden con santidad, a que anden con obediencia. La santidad ni la tocan. Muchos creen que solo con ir a la iglesia y escuchar la palabra o los pastores
los predicadores, evangelistas, que hablar la palabra de Dios, ya están cumpliendo con Dios, ya tienen todo, porque aceptaron a Jesús como su Salvador, que Jesús ya pagó todo en la cruz, que Jesús ya hizo todo por nosotros, que nosotros no debemos hacer nada, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Así hay muchas personas, donde quiera que vaya, en cualquier iglesia que vaya, me topo con los propios hermanos que dicen, Jesús ya pagó los pecados por nosotros. Hay allí un error, porque si no hacemos nada, el diablo nos ataca, el diablo nos mete pensamientos en nuestras cabezas, el diablo nos zarandea y nos baja desde lo más alto de arriba que estemos, nos baja y nos tumba hacia abajo, y muchas veces ya no nos levantamos. Debemos orar, debemos buscar a Dios, también debemos ayunar. Mucha gente no ayuna, mucha gente dice, no ayuno, porque ya no es necesario que haga sacrificio hacia Dios. Jesús se sacrificó por nosotros. Me ha tocado oír gente de muchas iglesias, dicen eso, ya se sacrificó por nosotros, ya hizo todo por nosotros, ya tenemos al Espíritu Santo. Si no luchamos, la lucha, la salvación es una lucha a muerte. Todos los días debemos de luchar por buscar a Dios, por agradar a Dios y por ser salvos. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2:7. Al que tenga oídos escuche lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias. Al que venciere, vean, al que venciere, no está diciendo al que acepta a Jesús, no está diciendo al que cree en Dios, porque también el diablo cree en Dios. No está diciendo al que venga a la iglesia, no está diciendo al que oiga la palabra de Dios. Dice ese versículo de Apocalipsis 2:7, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ese árbol de la vida es el árbol que tenía Dios en un principio, en el Edén, cuando tenía a Adán y a Eva, cuando los puso en medio de árboles frutales. Dios allí les puso dos árboles, un árbol del bien y de la ciencia, y también les puso el árbol de la vida que estaba en medio del paraíso de Dios. Ese árbol Dios lo quitó del paraíso cuando estaba Adán y Eva por la desobediencia, porque comieron del árbol frutal, del árbol que Dios les dijo que no comieran. Cuando comieron de ese árbol, automáticamente se les abrieron los ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos y les dio vergüenza y se escondieron. Allí Dios supo que habían desobedecido y Dios castigó al hombre, Dios castigó a la mujer y castigó a la víbora, porque la víbora, en forma de Satanás, mintió a Eva para que comiera de ese fruto que estaba prohibido. Y Eva incitó a Adán para que Adán también comiera de ese fruto prohibido. Cuando comieron de ese fruto prohibido, Dios los sacó del paraíso y también puso ángeles para resguardar esos árboles. Esos árboles ya no iban a estar a la vista de los hombres, de Adán y Eva. Los quitó de ellos y los prohibió por la desobediencia. Ese árbol, ese fruto del árbol de la vida, es el que Dios nos va a dar de comer si vencemos en esta vida, si obedecemos a Dios, si lo servimos, si lo buscamos, si creemos en Jesús como nuestro Salvador y hacemos la voluntad de Dios. Jesús vendrá por un pueblo santo, un pueblo que no se contaminó. No vendrá por gente hipócrita, no vendrá por gente de doble vida, no vendrá por gente que en la iglesia era santa, que en la iglesia quería bajar a Dios, ponían su mejor cara y toda la gente que los miraba decía, qué gente tan entregada a Dios. Esa gente salía de la iglesia, daba un pie fuera de la iglesia y era igual que la gente de la calle, que la gente que no conoce a Dios. No había diferencia. Jesús no vendrá por esa gente que tuvo doble vida, por esa gente que adentro de la iglesia desea una cosa, por esa gente que adentro de la iglesia servía a Dios, que hablaba bonito, pero solamente alababa a Dios de labios, porque con sus hechos demostraban lo contrario.
Hoy en día me ha tocado estar en iglesias donde llega un pastor, un predicador o un evangelista, y cuando predican, profetizan bienestar para la iglesia, profetizan avivamiento para la iglesia, profetizan cosas buenas para la iglesia. Me tocó ver ese mismo pastor, de hecho, era obeso, andaba barbudo. Cuando entró a la iglesia, pasó frente a mí. Yo tomé video esa vez en la iglesia. Por respeto a la iglesia, no subí ese video. Lo iba a subir, pero no lo subí. Solamente voy a hablar de palabra, nada más. Ese pastor me pasó por enfrente. No me saludó. Yo lo tomé a la ligera. Lo tomé sin importancia. No me preocupó porque lo miré como una gente desconocida, porque yo no lo conocía. Para mí era la primera vez que lo miraba. Y en esa iglesia había un avivamiento o campaña donde puede venir gente nueva a visitarnos. Y yo creí que era una gente nueva, una visita. Uno está acostumbrado en las iglesias que a veces muchos no lo saludan a uno. Pueden venir distraídos, venir viendo otra cosa o pensando otra cosa. Y aunque uno lo salude, puede quedar uno con la mano estirada, pero no lo saludaron. Ya está uno impuesto. El caso es de que cuando predicó, ya me di cuenta que era predicador, que era pastor, y predicó bienestar para la iglesia, predicó prosperidad, predicó que iba a haber un avivamiento para esa iglesia, predicó que venían tiempos buenos para esa iglesia. Agarró a un hermano, le puso la mano en la cabeza, le predicó bienestar al hermano, le predicó futuro al hermano, le predicó bendiciones al hermano. Eso fue como en abril del 2019, fue el otro año. Se llegó diciembre del 2019 y ese hermano que le predicó bienestar, que le predicó bendiciones, le salió una fuerte deuda en el SAT. Debía más de 200,000 pesos. Ese fin de año y el principio del año del 2020, como hasta el mes de abril pudo pagar la deuda que debía. No le quedaron ganancias. Ese hermano tiene un negocio, desconozco el negocio, pero tiene un negocio. No sé si sea taller, no sé si sea empresa, no sé si dé servicios a otras partes, pero tiene un negocio. Y no le quedaron ingresos a él. Estuvo trabajando para pagar solamente esa deuda que le debía al SAT. Ese hermano predicó bienestar para la iglesia, predicó prosperidad, predicó avivamiento, predicó cosas buenas que venían a la iglesia. Yo salí de esa iglesia como a los 2 meses, porque esa iglesia no era de sana doctrina, porque miré cosas malas en esa iglesia. Y yo le decía al pastor, pastor, estás mal. Y al pastor no le gustaba que le dijera. Había una pastora, supuestamente llamada pastora, que tenía espíritu de mentira, porque cada que hablaba con ella, yo descubría que hablaba mentira. Porque ella mandaba en la iglesia, mandaba al pastor, y se hacía en la iglesia lo que ella decidía, se hacía. Me consta, porque fui a pedirle unas hojas, unos folletos que yo había imprimido para la iglesia, para entregarlos en la calle, para que la gente los viera y viniera a la iglesia. No le pareció y me los escondió. Cuando le pregunté dónde estaban los folletos, me mintió, me dijo que no sabía dónde estaban. Era otra mentira. Cada que hablaba con ella, yo me daba cuenta que mentía. Y era la pastora y era la que predicaba y es la que predica en la iglesia todavía. Tienen cara de ángel, apariencia de ternura, pero nada de eso. Por afuera aparentan una cosa, pero por dentro tienen otra cosa. Esa gente no va a ser salva. Esa persona levantó a todos los líderes y me volvió a mentir. Me dijo, Miguel, quiero hablar contigo mañana.
y me citó para el lunes, para el otro día. Me dijo, Miguel, quiero hablar contigo. Y yo no me esperaba nada. Yo dije, ¿qué quiere hablar conmigo? A lo mejor quiere que le ayude, quiere que dé una predicación, quiere que le ayude en la iglesia, quiere que sea ujier, quiere que sea líder. Cualquier cosa buena me esperaba yo. Resulta que cuando me citó, fui el lunes y ya estaban todos los líderes de la iglesia. Eran como 6, 8 líderes. Y todos atacándome contra mí. Que por qué decía, que por qué hablaba contra el pastor. Y yo con la Biblia en la mano. Y ellos bajo sus propios pensamientos. Decidí yo salirme de esa iglesia porque no era iglesia sana. Era una iglesia donde no se buscaba a Dios, donde no se predicaba la verdad, se predicaba a conveniencia del hombre. Salí yo, como a los 2, 3 meses, salió otro líder grande que tenía un puesto alto en la iglesia. Él y su familia salieron. Tenía como 3 hijos casados, 3 familias más salieron, se fueron todos. Fue la prosperidad, el avivamiento que declaró ese predicador, ese falso profeta que fue a la iglesia. Yo cuando lo miré, cuando estaba predicando, dije, esto que habla es falsedad. Esto que habla, Dios no se lo dijo. Dios no dijo, porque yo lo miré de un aspecto medio feo, barbón, todo barbón, gordo. Se miraba que nunca ayunaba. Así hay mucha gente que nunca ayuna. Solamente piensa en la comida, solamente piensan en uno, solamente piensan en la prosperidad, en tener llena la iglesia. Pero esas almas, ninguna salva, porque no se les habla la verdad, porque no se les exhorta a que dejen el pecado, porque no se les exhorta a que anden en santidad, porque no se les dice que si andan en el pecado no van a ser salvos. Solamente hablan de prosperidad, solamente hablan de bendiciones, solamente hablan de avivamiento. Otro ejemplo que tengo es cuando vino el coronavirus. Hace 5 o 6 meses que vino la pandemia por el coronavirus. Yo lo vi con mis propios ojos. Tengo el video. Pero por respeto de la iglesia, por respeto del pastor, por respeto del hermano, no puse el video en vivo. Solamente voy a hablar de palabra. Eso fue hace 5 meses, 5 o 6 meses. Me consta porque yo lo vi y quedó grabado. Lo tengo grabado. Se iba a acabar el servicio. El pastor terminó la oración. Esperó como 3, 5 minutos. Quedó todo en silencio. 3, 5 minutos. Estaba esperando que alguien hablara. Hasta que habló el profeta. Salió el profeta después de los 5 minutos. Y habló, Dios dijo, habló, Dios dice, que de esta iglesia, que va a venir prosperidad, que de esta iglesia se van a levantar personas. Y dijo esta palabra. No recuerdo bien la palabra, pero dijo, mencionó la ira de Dios, o mencionó Dios está enojado, o mencionó el castigo de Dios, algo similar. Pero cómo no había de decirlo si ya estaba el coronavirus, ya estaban muchas iglesias cerradas, ya en algunos países las personas no se podían congregar, ya estaba el coronavirus, la pandemia encima. Pero a lo que voy, predijo, profetizó que se iban a levantar de esa iglesia personas. Sucedió todo lo contrario. Dios se molesta. Dios castiga a los falsos profetas. También Dios castiga a la casa con muerte, enfermedades, destrucción. Resulta que no ha habido prosperidad, no ha habido personas levantadas en esa iglesia. Eso lo profetizó un miércoles, creo. En el siguiente servicio, creo que fue un viernes, les fue cerrada la iglesia. Llegaron las autoridades
y le cerraron la iglesia y lo sacaron para afuera de la iglesia. Desde esa vez no permitieron que se abriera la iglesia. Duró la iglesia como 4 o 5 meses cerrada por la pandemia. Me consta a mí que hay otras iglesias alrededor de mi casa, alrededor de mi colonia. No les fue tan mal porque esas iglesias permanecieron abiertas. En esas iglesias se predicaba desde adentro de las iglesias. Iba el pastor, iba el predicador, iba el grupo de alabanza, los músicos. Se hacía el servicio normal, solamente sin la gente, sin los que escuchaban. Los servicios se hacían vía internet, vía online, pero esas iglesias permanecían abiertas, no tenían prohibido que las abrieran. Podía entrar el pastor, podía entrar el predicador, podía entrar el grupo de alabanza y no había problema. No tenían restricciones, no tenían prohibición de que abrieran las iglesias. Pero de esa iglesia que les estoy hablando, profetizaron y Dios castigó a la iglesia, se la cerraron. Ese hermano que predicó, que profetizó, se le enfermó su señora, la operaron, creo que de la garganta, no sé qué era, si era cáncer, otra enfermedad. Gracias a Dios que sigue viva, pero lamentablemente su padre se le murió, lamentablemente su hermano se le murió, y esperemos que no vengan más desgracias, que no venga más castigo de Dios por la desobediencia, porque nos paramos a decir, Dios dijo, Dios se molesta, porque el diablo se mete en nosotros, en nuestra mente, en nuestros sueños. El diablo también nos habla para que nos pierdamos, para que se pierda la iglesia, para que se pierdan todos los que escuchan la profecía, la predicción, porque andando en el pecado, andando en desobediencia, andando en herejías, andando en camino de muerte, andando sin santidad, andando sin obediencia, se les predican cosas que Dios no mandó, cosas que no van a suceder, cosas que son inciertas. A esas personas, si Dios hablara, Dios dijera, si no cambias, si no me buscas, si no ratificas tu camino, si no te vuelves a mí, tu destino va a ser muerte, te voy a destruir, tu destino va a ser el Seol. Y se les predica mentira, se les predica cosas que la gente quiere escuchar, cosas para que no dejen el pecado, cosas para que abandonen a Dios, cosas para que no sean salvos. Dios por eso está molesto, por eso castiga a los predicadores, por eso castiga a los falsos profetas, a los que dicen, Dios dijo, pero Dios no habló. El que habló fue el diablo, el que habló fue uno mismo, porque tenemos sueños propios, sueños de nuestro corazón, no son de Dios, son sueños propios. Nuestra mente vaga, nuestro mismo espíritu divaga, vaga y nos da esos sueños que no son de Dios. La mayoría de las veces esos sueños, esos pensamientos, eso que nos hablan viene del diablo, porque al diablo le conviene que no obedezcamos a Dios, le conviene que creamos en los profetas para que nos pierdamos junto con ellos. Vamos a hablar de la palabra de Dios, ¿qué dice? Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre del cielo, te pedimos, Señor, nos ilumines, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, esté con nosotros, Señor, que tu Espíritu Santo ponga palabras en nosotros, Señor, que seas tú, Señor, el que ponga palabras, Señor, el que hable, Señor, que no seamos nosotros, Señor, los de la palabra, lo que tu Espíritu Santo nos dicte, Señor. Te pido, Señor, por las personas que escuchan esta palabra, Señor, toca sus corazones, toca sus vidas, toca sus mentes, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de bendición para las personas que te escuchan, Señor. Que cambien, Señor, su forma de pensar. Que cambien, Señor, sus hábitos. Que te busquen, Señor, con entrega. Que te busquen con obediencia, Señor. Que te busquen con santidad, Señor. Y que sean merecedores de lograr la vida eterna mediante Cristo Jesús. Amén. Condenación de los falsos profetas, Ezequiel 13.
vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Dios no le gusta que haya profetas que digan: Dios dijo, que profeticen bajo su propio corazón, que profeticen en su propio espíritu, sin que Dios les haya hablado. Dice en el versículo 6, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que él confirme la palabra de ellos. En el versículo 9 dice: estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Dios los está sacando de su pueblo, los está sacando de su casa de Israel, de la tierra de Israel. Sabrán quién es Jehová por profetizar mentira que Dios no habló. Jeremías 14, versículo 13 al 15. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esa tierra, con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Tremenda palabra de Dios, con las mismas palabras mentirosas, con las mismas palabras de engaño que les hablan a la gente, al pueblo, a la iglesia. Con esas mismas palabras serán castigados. Si ellos dijeron: va a haber prosperidad, no va a haber prosperidad para ellos. Si dijeron: no va a haber hambre, para ellos va a haber hambre. Si dijeron: no va a haber guerras, para ellos va a haber guerra. Si dijeron: no va a haber enfermedades, para ellos va a haber enfermedades. Si dijeron: no va a haber espada, para ellos va a haber espada. Con sus propias palabras serán castigados. Jeremías 23, del versículo 16 al 34. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, dijo Jehová. Escuchen, a los que lo irritan, a los que no hacen la voluntad de Dios, a los que no lo obedecen, a los que andan en idolatría, en fornicación, en adulterio, a los que no buscan a Dios, a los que no creen en Jesús, a los que andan bajo su propio corazón, a los que dicen: Dios no existe, Dios no nos ve. Esos son los que irritan a Dios. Versículo 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo: paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen:
¿no vendrá mal sobre vosotros? ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo hubieran hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. En el versículo 22, si esos profetas hubieran buscado a Dios, anduvieran en obediencia, en santidad, pidieran que Dios les hablara, ciertamente Dios les hablara y habrían de escuchar la voz de Dios. Pero como no es así, no escuchan la voz de Dios, escuchan su propia voz, la voz del diablo, la voz de su espíritu, su propio corazón. Eso es lo que escuchan y eso le desagrada a Dios, de que hablen mentira en lugar de hablar para que el pueblo, para que la iglesia busque a Dios, para que la iglesia se arrepienta de su mal camino, de sus pecados. Los inculcan a que sigan así, les hablan bonito para que no dejen el mal camino. Versículo 23. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan, ¿cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Aquí dice la palabra de Dios que por causa de esas falsas profecías, el pueblo se olvida de Dios porque les pronostican falsedad, como si les dijeran que andan en el buen camino y no se apartan del mal camino. Les profetizan al revés para que no dejen el mal camino, no dejen el pecado. Versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, y dicen, él ha dicho, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, y los cuentan, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. De nada sirvió profetizar. Al contrario, los pervirtieron, los alentaron para que siguieran en el pecado, en la desobediencia. Versículo 33. Y cuando te preguntara este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y el profeta al sacerdote, o al pueblo que dijere, profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Tremendo. Al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, Jehová enviará castigo a él y a su casa. Tremendo. Hay que tener cuidado con lo que decimos. Si soñamos, no hay que decir, Dios dijo, porque podemos tener el castigo de Dios. A veces por un sueño que lo contamos erradamente, decimos, Dios dijo,
esa gente, en lugar de que se salve, se va a perder. Y allí Dios es cuando aplica toda su ira. No tiene compasión, no tiene piedad de esos falsos profetas. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Aquí dice que hay que darle gracias a Dios porque nos trajo a su camino y porque somos santificados por el Espíritu y la fe en verdad, a lo cual nos llamó por su Evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser firmes y retener la doctrina. Y el mismo Cristo nos amó porque Cristo vino al mundo a dar su vida por nosotros. Jesús, siendo Dios, vino en forma de hombre y se dejó llevar a la cruz como un cordero al matadero. Jesús no se opuso a su muerte porque sabía que de esa muerte íbamos a ser bendecidos nosotros, íbamos a ser llamados hijos de Dios, íbamos a ser llamados descendientes directos de Abraham por nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es un requisito para ir al cielo tener a Jesús en nuestro corazón. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no podrás ser salvo. No hay ninguna persona que te pueda llevar al cielo. Una vez que mueras, nada se puede hacer. Todo es ahorita en vida. Ahorita que tienes pensamiento, ahorita que tienes memoria, ahorita que tienes vida, puedes aceptar a Cristo como tu Salvador. Si lo aceptas a Cristo, serás salvo. Si haces la voluntad de Dios, si lo obedeces, si lo buscas, si dejas tu mal camino, lo dejas atrás, ya no volteas a ver hacia atrás, sino ves tu camino de adelante, desde que aceptas a Jesús como tu Salvador. Eso es lo que cuenta. La vida pasada ya no vale. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18. Venid a mí, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve emblanquecidos. Y si fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios nos transforma por medio de Jesús. Borra nuestros pecados, nos da una nueva identidad. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. De manera que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. Dios nos da una nueva identidad. Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos da los deseos para que lo busquemos. Dios nos da su Espíritu Santo para que andemos en su camino, para que venzamos nuestros propios pensamientos, nuestros deseos de la carne, para que venzamos al propio demonio. Jesús vino y murió por nosotros. Esa sangre que derramó le da la derrota al diablo. Jesús aplastó al diablo, lo tiene bajo sus pies, lo tiene pisoteado, lo tiene zarandeado, lo tiene derrotado. Nosotros, por nuestra fe, por creer en Jesús, también derrotamos al diablo. Nuestros pecados son perdonados. Antes de aceptar a Jesús, éramos pecadores. Todos nacimos pecadores. Desde que nacimos, por medio de un hombre, Adán y Eva, somos pecadores. Toda su descendencia fue pecadora. Pero Jesús vino a quitar el pecado, vino a vencer al diablo, vino a derrotar a la muerte, a derrotar al Seol. Por medio de Jesús tenemos autoridad sobre la muerte, tenemos autoridad sobre el diablo. Vamos a morir
en este mundo. Todos vamos a morir, pero no termina allí. Cuando muéramos, nuestro espíritu se va a encontrar con Dios. Nuestra alma, nuestro espíritu va a ir al cielo con Dios. Allí vamos a estar con Dios en el paraíso que Dios tiene preparados para aquellos que le obedecieron, para aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador. Va a ser la nueva Jerusalén, porque esta tierra va a ser cortada de este mundo. Los cielos también van a ser cortados, se van a desaparecer. Dios va a ser tierra nueva, va a ser cielos nuevos, va a ser la nueva Jerusalén, el paraíso que tiene para aquellos que lo buscaron. De allí nos va a dar de comer del árbol de la vida. De allí Dios nos va a dar de comer de ese manantial de agua viva, de esa agua viva por la que viviremos eternamente y estaremos con Dios. Te invito que dejes el mal camino. Te invito, si tuviste una voz que entró en tu mente, en tu cabeza, en tus oídos, si no conoces a Dios, no conoces su voz, si Dios no te confirma, no digas, así dice Dios. Dios dijo, Dios a mí me ha hablado con sueños, poquitas veces, pero me ha hablado. Yo conozco la voz de Dios en sueños. Es como una voz ronca, como un trueno que viene desde los cielos y que habla y se escucha en todas partes. A veces tenemos pensamientos, voces que nos entran. También el Espíritu Santo nos habla con voces en nuestros oídos, con voces adentro de nuestra cabeza. Debemos aprender a saber escuchar al Espíritu Santo, porque muchos de los que apenas nos empieza a hablar Dios, nos equivocamos. No sabemos si Dios nos habló, no sabemos si fue en nuestro propio corazón, nuestros sentimientos, no sabemos si fue el diablo que nos habló para confundirnos y para que desobedezcamos a Dios. Hay que tener mucho cuidado con lo que decimos, porque Dios acarrea destrucción, acarrea muerte para esos falsos profetas. Y a ti que no conoces a Dios, que no tienes a Jesús como tu Salvador, te invito a que lo busques, te invito a que aceptes a Jesús como tu Salvador. Antes de que mueras, antes de que venga Jesús por su pueblo, antes de que quedemos en tribulación y nada podamos hacer. Este tema lo hemos titulado como los falsos profetas. Espero que haya sido de bendición para ti y que busques a Dios y tengas a Jesús en tu corazón. Dios te bendiga.